movimientos y vamos a estudiar el movimiento número 4, que se conoce como el movimiento parabólico. ¿Cuándo aparece este movimiento? Cuando yo lanzo un objeto con cierto ángulo de inclinación. Es decir, no lo estoy lanzando ni de manera horizontal ni de manera vertical, sino formando un ángulo. Entonces, si yo lanzo un balón, un cañón, un lápiz, un cuaderno, lo que sea, formando un ángulo con esta que es la horizontal y dándole una velocidad inicial, ¿qué va a pasar? Nuestro objeto va a seguir esta trayectoria, que es una parábola. ¿Pero qué va a pasar? Aquí vamos a decir que tenemos la suma de dos movimientos. En el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y vamos a tener una caída libre. Y eso implica que siempre va a aparecer esta señora que es la gravedad. Es nuestra aceleración, que tiene siempre el mismo valor, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y en este caso siempre la vamos a tomar como positiva. Entonces, ¿qué sucede? En todos los puntos de la trayectoria, la velocidad va a ser tangente a esa gráfica o a esa trayectoria como tal. Entonces, la velocidad yo la puedo expresar en términos de dos componentes porque está formando un ángulo, que serían componentes en X y componentes en Y. Entonces aquí vamos a decir que tengo una velocidad en X y hacia arriba tendría una velocidad en Y, en esta velocidad inicial. Ahora, a medida que va pasando el movimiento, entonces sigo teniendo velocidades en X, que si observamos van a tener la misma magnitud, dirección y sentido. Es decir, que en X voy a mantener un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces todas estas son velocidades en X. ¿Pero qué sucede con la velocidad en Y? Entonces inicialmente es una velocidad bastante grande, luego se hace un poco más pequeña, se reduce, se sigue reduciendo hasta que llegamos al punto de máxima altura, donde esa velocidad en Y se hace 0 metros por segundo, que como siempre esa es la condición para llegar a la altura máxima. Cuando llegamos a ese punto, ¿qué pasa? La gravedad empieza a atraer el cuerpo hacia la superficie de la Tierra y empieza a aparecer nuevamente la velocidad en Y, pero ahora con sentido contrario. Es de ahí que decimos que en X, como la velocidad siempre es constante, conserva su magnitud, dirección y sentido, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, pero en Y simplemente tenemos una caída libre, donde el objeto sube y luego vuelve a bajar por acción de la gravedad. Esas son las velocidades que podemos encontrar acá. Ahora, tenemos otros conceptos que son alcance máximo. ¿A qué hace referencia? Es la distancia que recorre el objeto de manera horizontal. Es decir, yo lancé mi objeto desde aquí, pero cuando vuelve a tocar el piso ha recorrido una cantidad de metros de manera horizontal. Eso se conoce como el alcance máximo. Otro concepto que aparece, la altura máxima o Y máxima, que es la que alcanzo cuando la velocidad en Y se hace 0. Y es el punto máximo al que llega nuestro objeto en el movimiento parabólico. Como es una distancia, también la voy a expresar en unidades de longitud, que en el sistema internacional serían los metros. Y por último tenemos un último concepto que sería el tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Como su nombre lo dice, es el tiempo que demora en hacer toda la trayectoria del objeto, desde que es lanzado hasta que vuelve a llegar al punto final. Importante, ¿en qué unidades se da cada una de esas cantidades? Entonces, las velocidades en X, en Y o la velocidad inicial siempre la vamos a expresar en metros sobre segundo. El tiempo de vuelo en segundos. Y tanto la altura máxima como el alcance máximo los vamos a expresar en metros. Listo chicos, eso es todo por ahora. Espero que esta parte inicial les haya quedado lo suficientemente clara. Ya vamos a continuar con el estudio de cómo son las ecuaciones de este movimiento y con ejercicios de aplicación. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!